Vamos a leerlo despacio para poder comprender lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura del 17 al 21. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Amén. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Sabemos que profundo de nuestro ser, Señor, confronta nuestra vida, confrontan nuestro diario vivir, Señor. Reconocemos, Dios, que hemos sido faltos de entendimiento. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor, para comprender tu palabra, Dios. Por eso, Señor, en esta mañana, ya tarde, Señor, queremos rogar la asistencia de tu Santo Espíritu, para que Él sea el que hable a tu pueblo, Señor, el día de hoy, y que todas las palabras que el día de hoy se hablen y se republiquen, Señor, sean conforme a tu voluntad, mi Dios. Sé con cada uno de nosotros, Dios, y obra en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Porque, Señor, ciertamente tú tienes en cada uno de nosotros una obra grande y maravillosa, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, bendito Padre. Y gracias te damos, Dios, porque nos das la oportunidad de escucharte. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén, Padre. Vamos a continuar, hermanos, el día de hoy. Sabemos que estamos exponiendo temas relacionados con la Reforma de 1517. Ese es el tema que ya anunciamos desde exposiciones anteriores, hermanos, y que todo este mes de octubre vamos a seguir exponiendo. Vamos a hacer 5 exposiciones. El día de hoy, hermanos, ya vamos a exponer el tercer sermón, que también es importante que la iglesia comprenda. Vamos a recordar, hermanos, ciertamente lo que ya hemos expuesto. Recordemos que en la primera exposición hablamos acerca de los principios fundamentales de la Reforma. En esa parte de esa exposición hablamos que cómo la iglesia se fue desviando. Desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de la Reforma hubo una gran deformación de la iglesia de nuestro Señor. Y que ciertamente nosotros hablamos que la palabra de Dios es la que da los principios fundamentales para que una iglesia pueda tener una correcta dirección, una correcta enseñanza y una correcta exposición de la palabra de nuestro buen Dios. En la segunda exposición hablamos acerca del llamamiento de Dios. Hablamos acerca de que Dios es el que llama a los hombres para desarrollar las obras que Dios de antemano ya había puesto en los caminos de estas personas. Hablamos ciertamente de Pablo, cómo Pablo fue un instrumento en las manos de Dios, y la obra que desarrolló Pablo fue una obra maravillosa, hermanos. Inclusive la tenemos en nuestras manos y vemos cómo la mayoría de las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento fueron desarrolladas por Pablo. Pero así como Pablo, también nosotros nos encontramos a otras muchas personas que a través de la historia han sido instrumentos de nuestro buen Dios, así como también como Calvino, así como también Lutero, así también como Zwinglio,
Y también como nosotros hemos sido llamados por el Señor para que nosotros también podamos desarrollar la obra que Dios va a poner en nuestras manos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a desarrollar esta tercera exposición, que también es de suma importancia, hermanos. Y el tema de la exposición de hoy es cómo Dios obra en los hombres. Y para poder comprender este tema, hermanos, y esta exposición, quisiera desarrollarla en dos puntos principales que voy a explicar de una forma minuciosa, hermanos. El primer punto que vamos a desarrollar de esta exposición es, primero, cómo se interpretaba la Escritura en la Edad Media. Segundo, cómo se revela las Escrituras en los hombres. Esos son los dos puntos principales, hermanos, aunque hay muchísimos puntos que podríamos nosotros desarrollar. Estos son los principales y fundamentales que vamos a desarrollar el día de hoy para que podamos comprender, hermanos, cómo Dios obra en los hombres. Ciertamente la obra de Dios es buena y maravillosa. El problema es cómo el hombre comprende la voluntad de Dios, hermanos. Vamos al primer punto, la interpretación de las Escrituras en la Edad Media. Para poder hablar, hermanos, de la Edad Media, hermanos, es necesario que conozcamos primeramente cómo se encontraba la doctrina o el desarrollo de las enseñanzas en la Edad Media, hermanos, en la Iglesia de Roma. Podemos ver, hermanos, que en este tiempo la Iglesia de Roma desarrolló en este periodo de tiempo una doctrina que aparentemente ante los ojos de ellos era correcta, pero nos vamos a dar cuenta que filtrado a través de la palabra de Dios están completamente opuestos a lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Fue necesario, hermanos, que el Señor hiciera una reforma para que las enseñanzas de la Iglesia en la Edad Media o en la Edad de la Reforma, hermanos, ciertamente cambiara. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la Reforma de 1517, lo primero que viene a nuestra mente son las 95 tesis que Lutero escribió, o las 95 declaraciones que Lutero clavó en la puerta de Wittenberg en el año de 1517. Pero debemos de ver, hermanos, ciertamente cómo el Señor es el que fue preparando a través de la historia y a través del tiempo las cosas correctas para que se desarrollara correctamente la Reforma, hermanos. Pero para poder comprender lo que hizo Lutero, es necesario que nosotros comprendamos cómo se encontraba la Iglesia en este tiempo, hermanos. Bien, la Iglesia en este periodo de la Reforma se encontraba de la siguiente manera. Tenía la Iglesia un gran énfasis en el pecado y en su castigo, pero este castigo implicaba que las personas fueran al purgatorio y también estas personas no solamente tenían miedo de ir al purgatorio, además tenían miedo de irse al infierno. Era lo que en este periodo de tiempo se enfatizaba más: pecar, irte al purgatorio y si no, al infierno. Era lo que se desarrollaba en esta parte de la Reforma. Pero muchos podrían decir, hermano, pues ¿qué es el purgatorio? Porque muchas veces no se comprende lo que significa el purgatorio. El purgatorio, según la Iglesia de ese tiempo, hablando de la época de la Reforma, era una antesala al cielo. Era un lugar donde las personas tenían que pasar por cierto tiempo y estas personas tenían que ser purificadas por fuego. Era un periodo de limpieza para que después pudieran entrar al cielo. Esto fue lo que en la época de la Reforma se empezó a enseñar. Podemos ver ciertamente aquí varias cosas. Primero, los hombres más fieles y más piadosos de la misma forma tenían que cumplir con todas las enseñanzas de la Iglesia. Todo lo que la Iglesia de Roma establecía para sus feligreses lo tenía que cumplir, aun siendo los más piadosos dentro de la Iglesia. Pero cuando estos fieles morían, de todos modos tenían que pasar a este purgatorio donde estas personas tenían que purificarse. Y después de que se purificaban, entonces tenían acceso al cielo. Pero veamos qué pasaba con las personas que eran impías o las personas que eran infieles a la palabra de Dios.
Estas personas que eran impías se rebelaban abiertamente a la palabra de Dios porque no creían ni en Cristo, no creían en la Escritura, cuanto y menos iban a conocer a Dios. Pero de la misma forma como los píos o como los piadosos tenían que morir, también los impíos llegaría el momento en que tendrían que dejar esta tierra. Y lo que pasaba con estas personas, con estos que eran rebeldes, incontumaces, de la misma forma tenían que pasar un tiempo más prolongado en el purgatorio para que todos los pecados que tuvieran, para que todo lo malo que hubiera en esos hombres fuera limpiado y entonces ellos también pudieran entrar al cielo, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente que aquí hay dos puntos muy importantes que la iglesia de Roma estaba olvidando. Primero, la obra de redención en Cristo Jesús es la única que puede salvar a las personas. Hechos, capítulos del 11 al 12 dice lo siguiente, hermanos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que dice la palabra de Dios es muy claro en el libro de los Hechos y está expresando que el único que puede salvar a los hombres es la fe en la obra de redención en nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba haciendo la iglesia romana en la época de la Reforma, estaba haciendo a un lado la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora para que tú pudieras entrar al cielo o para que tú pudieras ser salvo, entonces tendrías que pasar al purgatorio para ser purificado y entonces pasar al cielo. Casi nada, hermanos, estaban haciendo a un lado la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es todo. El segundo punto que estaban pasando por alto la iglesia romana es el siguiente. Por otro lado, hacían nulo el castigo eterno preparado para Satanás y para sus ángeles. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Debemos de comprender lo que la iglesia de Roma estaba haciendo. La iglesia de Roma no era tan mala para decirle a una persona: te vas al infierno. Aun siendo el más rebelde, el más contumaz, el que no creyera en Cristo, no era capaz la iglesia romana de decirle a esa persona: condenada eres. Entonces, aunque fuera rebelde y fuera impía, esta persona tenía que pasar en el purgatorio y después de un cierto periodo más amplio en este lugar de purificación, también pasaba al cielo. Pero también la iglesia no era tan buena como para decirle a las personas: por tu piedad te vas al cielo. Entonces, de la misma forma, estas personas que eran muy piadosas tenían que pasar en este lugar que es el purgatorio, hermanos. De tal manera, hermanos, que lo que están haciendo es que están librando a todas las personas que han sido elegidas para condenación de esta condenación eterna, lo que expresa la palabra de Dios en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Aquellas personas que no creían en Cristo, aquellas personas que habían sido rebeldes y contumaces, la iglesia de Roma les estaba diciendo que no se preocuparan, que después de que murieran tuvieran una segunda oportunidad en el purgatorio para que sus pecados fueran limpiados y no pisarían el infierno. Son dos declaraciones, hermanos, que aparentemente parecen sencillas, pero que tienen una gran repercusión en las enseñanzas de la palabra de Dios, hermanos. Por otro lado, hermanos, esto era lo que se estaba enseñando en la iglesia romana. Por otro lado, hermanos, se estaban enseñando, hermanos, 4 sacramentos principales
de los 7 sacramentos que tenía la Iglesia del Señor. Y estos 4 sacramentos principales eran el bautismo, la Eucaristía, la penitencia y el ungimiento de los enfermos, o lo que nosotros conocemos como la extrema unción. Estos eran los 4 sacramentos que en la época de la Edad Media estaban por encima de los otros 3 sacramentos. Pero de estos 4 había uno que ocupaba el lugar principal dentro de la iglesia en este periodo de tiempo, y este sacramento era la penitencia. La penitencia ocupaba la parte central en las doctrinas de la iglesia romana en la época de la Reforma. La penitencia ciertamente, ¿qué es, hermanos? La penitencia, hermanos, es el corazón de este sacramento, es el acto sacerdotal de la absolución. Pero me podrían decir, hermano, no entiendo qué significa absolución. Bien, la absolución es el perdón de los pecados por medio del sacerdote. El sacerdote podía perdonarle los pecados al pueblo en la época de la Edad Media, en la época de la Reforma, hermanos. Pero esta absolución, hermanos, ciertamente tenía 3 actos. ¿Cuáles eran estos 3 actos que tenía esta absolución o este perdón de los pecados? Primero, lo que tenía la absolución era la contrición. ¿Qué significa la contrición, hermanos? La contrición es poner al pecador delante del rostro de Dios y decirle al pecador: has violado la ley de Dios, el castigo que mereces es una condenación eterna. La contrición ciertamente es reconocer que la persona es pecadora, reconocer ciertamente que el hombre merece el castigo eterno. Eso es precisamente la primera parte que consta la absolución, una contrición. El sacerdote lo que hacía era primero a sus feligreses les decía: reconoce que eres pecador y reconoce que si no obedeces a Dios te vas a ir al infierno. Ese es el primer acto que tiene la absolución. Segundo, la confesión auricular. Esta confesión auricular, hermanos, era muy importante. ¿Por qué? Porque ciertamente los feligreses llegaban delante del sacerdote y entonces confesaban al sacerdote todas las faltas, todos los pecados, todo lo que habían hecho mal delante de los ojos de Dios, hermanos. Y estos pecados eran cometidos ciertamente por las personas. Podrían ser, hermanos, pecados abiertos o podían ser pecados que había en el corazón de las personas. Entonces, el sacerdote escuchaba, hermanos, las confesiones de todas las personas que se acercaban a él para confesarles los pecados. Tercero, la satisfacción. Cuando nosotros hablamos de la satisfacción, podemos ver que este es un acto donde el sacerdote tenía la autoridad de imponer penitencias para perdonar los pecados de los hombres. Estas penitencias eran, entre otras, hermanos, oraciones, eran ayunos, dar limosnas, ir a peregrinaciones a lugares santos, etcétera, hermanos. Estas penitencias eran impuestas por los sacerdotes para que aquellos que confesaran los pecados simplemente las hicieran y el sacerdote perdonara todos los pecados de aquellos que se acercaran con el sacerdote. Esta era la forma en la cual, hermanos, se desarrollaban las doctrinas en la iglesia romana, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, cómo con el tiempo las cosas fueron cambiando, hermanos. Estas satisfacciones o estos pagos por los pecados fueron sustituidos por un pago económico. Esos pagos económicos, hermanos, le convenía a la iglesia, porque la iglesia tenía más recursos económicos. Y también le convenía al feligrés
porque no tenía que hacer ni ayunos, ni tenía que hacer oraciones, ni tenía que hacer obras que alcanzaran el perdón de esos pecadores, hermanos. Entonces podemos ver, haciendo una comparación, como si la iglesia estuviera pagando por una multa de algo que hubiera cometido. Como si la iglesia le dijera: te voy a multar por cierta cantidad por los pecados que tú has cometido. Los intereses, hermanos, ciertamente los podemos encontrar de los dos lados, dentro de la iglesia y dentro de los feligreses. Y era una vida muy cómoda, hermanos, ciertamente en ese tiempo, porque era muy fácil pagar por una indulgencia, y entonces nosotros podemos ver que la iglesia daba una boleta donde quedabas perdonado ciertamente de todos los males y todos los pecados que tú habías cometido, y te estaba asegurando un lugar en el cielo. Esa boleta ciertamente era lo que se conocía como una indulgencia, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que esta práctica pues llegó al colmo, hermanos, porque se empezaron a vender indulgencias por todos lados. Por todo donde se encontraba la iglesia de Roma, las indulgencias eran vendidas, hermanos. Pero llegó el colmo, hermanos, cuando surgió un sacerdote dominicano llamado Tetzel. Y este sacerdote dominicano, hermanos, o dominico, podríamos decir, vendía indulgencias, hermanos, pero como pan caliente, hermanos. De tal manera, hermanos, que este Tetzel vendía indulgencias cerca del castillo de Wittenberg, en Sajonia. Y lo que él pregonaba, hermanos, parecía algo muy sencillo, pero tenía un gran impacto en las personas de ese tiempo. Él decía, Tetzel: en el momento en que tú deposites una moneda en este cofre y se oiga que cae en el suelo, en ese momento las personas salen del purgatorio. Ay, hermanos, es algo sorprendente cómo cuando tú dejas caer una moneda en un cofre, entonces una persona salga del purgatorio, de esta purificación. Pero lo que estaban diciendo, hermanos, ciertamente es: en el momento en que tú estés echando la moneda, olvidémonos del purgatorio, estaba entrando directamente al cielo, hermanos. Era lo que estaba enseñando Tetzel. Y todavía no solamente de la persona que estaba comprando la indulgencia, sino todavía estaba diciendo: no solamente tú, sino que tú todavía puedes comprar una indulgencia de tu familiar, tu primo, tu amigo, tu vecino que se encuentra en el purgatorio. Tú puedes comprar una indulgencia para que esta persona salga de ese lugar donde se está purificando y pueda entrar directamente al cielo. Tetzel era muy ingenioso, hermano, porque lo que hacía era mover los sentimientos de las personas, porque sabía que esas personas ciertamente sabían que sus familiares habían muerto y que se encontraban, según la enseñanza de la iglesia romana, en este lugar purificándose, hermanos, en el purgatorio. Y podemos ver que con esta compra de esas indulgencias aseguraban el pase a esas personas que eran sus familiares, hermanos. Algo muy sencillo, hermanos. Entonces ya conocemos la enseñanza que se desarrollaba en la época de la Reforma, hermanos. Bien, estas eran las principales enseñanzas que prevalecían en este tiempo, hermanos. Pero vean, ellos también debieron tener algún fundamento. Ellos también debieron haber fundamentado lo que ellos estaban haciendo con la palabra de Dios, hermanos. Claro, ellos fundamentaban sus enseñanzas con la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 21, y veamos lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el libro de Marcos, dice, es el pasaje del joven rico, dice la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, estaba refiriéndose de este joven rico, vino uno corriendo
hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El fundamento para las enseñanzas de la Iglesia romana estaban fundadas en este pasaje de las Escrituras, hermanos. Bien, en este pasaje de las Escrituras nosotros nos encontramos a un joven que tenía mucha riqueza y que fue y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estoy parafraseando lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: obedece la ley. Cuando le está diciendo ciertamente los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, etcétera. Lo que estaba diciéndole nuestro Señor Jesucristo a este joven que tenía riquezas, lo estaba confrontando con la ley de Dios. ¿Quieres ser salvo? Obedece la ley de Dios, le estaba diciendo. Y este joven le dijo a nuestro Señor Jesucristo: todo esto que tú me estás diciendo lo he guardado desde mi juventud. Pero nuestro Señor Jesucristo conocía el corazón del joven y le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Podemos ver, hermanos, ciertamente que esta enseñanza es fundamental, hermanos, para los cristianos. Pero vemos, hermanos, cómo la Iglesia de Roma distorsionó por completo estas enseñanzas que nosotros encontramos en este pasaje de la Escritura. La Iglesia de Roma pensaba que este joven rico le dijo a nuestro Señor Jesucristo que si era necesario hacer obras para poder alcanzar la salvación. De tal manera que la iglesia afirmaba que era necesario que la iglesia desarrollara obras de supererogación para poder alcanzar la salvación. Una obra de supererogación son obras más allá de lo que te exige la palabra de Dios. Inclusive la iglesia romana decía que nuestro Señor Jesucristo había desarrollado obras de supererogación, porque con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hizo más de lo que el Padre le había pedido a nuestro Señor Jesucristo, y que en Cristo se encontraba el cofre de méritos para poder alcanzar la salvación, hermanos. Podemos ver ciertamente cómo una mala comprensión de la palabra de Dios te lleva a una mala enseñanza, a una mala doctrina. Pero también la iglesia romana estaba diciendo: tú puedes alcanzar la salvación si obedeces la ley. La iglesia romana pensaba que sí, exactamente obedecía la ley de Dios. La iglesia romana pensaba que estaba pegada a la palabra de Dios, pero no se daban cuenta que lo que estaba haciendo la iglesia romana era distorsionar la ley de Dios. Y podemos ver como dice nuestro Señor Jesucristo a este joven rico: una cosa te falta. Y la iglesia de Roma se estaba adoptando lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a este joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Podemos ver que la iglesia de Roma interpretó que el pueblo debería de vender todo lo que tenía y se lo debería dar, no a los pobres, sino a los pobres de la iglesia, a la iglesia misma, para que la iglesia se hiciera más rica. Entonces podemos ver que esta mala interpretación de la palabra de Dios llevó a una mala enseñanza, a una mala doctrina, a una mala aplicación de la ley de Dios, hermanos. Dios fue el que obró en esas personas de una forma incorrecta, porque fueron ciegos
guías de ciegos, hermanos. Y esas fueron las enseñanzas que se desarrollaron ciertamente en la época de la Reforma, hermanos. Vamos a ver el segundo punto: la revelación de las Escrituras en los hombres. Recordemos, hermanos, ciertamente cómo Martín Lutero era un hombre, un monje agustiniano, era de la orden de los agustinianos. Martín Lutero desarrollaba mucho el ascetismo. ¿Qué era el ascetismo, hermanos? Una asceta era aquella persona que se flagelaba. Un asceta era aquel que se privaba de todos los bienes que él pudiera obtener o que pudiera adquirir. Vivía en una celda, hermanos. Dice el libro de la historia en la iglesia que pocas veces, hermanos, dormía en una colchoneta. Vivía en una mazmorra, hermanos, como una pequeña cárcel, hermanos, donde ciertamente casi no probaba alimento. Dice ciertamente la historia que estaba demasiado consumido, hermanos, por tantas obras que él hacía para poder alcanzar la salvación, hermanos. Porque nosotros ya hablamos que el énfasis en esa época era la salvación de las personas, y más aquellos que eran conocedores de la palabra de Dios, hermanos. Pero no todo en Martín Lutero fue malo, hermanos. Martín Lutero también era una persona muy culta, tenía mucho conocimiento de la ley de Dios, hermanos. Tenía mucho conocimiento de la voluntad de Dios. Llegó inclusive a ser doctor en teología, hermanos. Pero las enseñanzas que daba eran las enseñanzas de Pedro Lombardo, hermanos, en vez de las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente cómo Martín Lutero también fue un hombre que Dios obró en él, hermanos. Podemos ver, hermanos, ciertamente cómo Martín Lutero, hermanos, ciertamente podemos ver que también conocía la palabra de Dios y la estudiaba porque era conocedor de la Escritura. Y podemos ver, hermanos, cómo dice la historia que cuando Martín Lutero estaba hablando acerca del libro de los Romanos, o estaba leyendo el libro de los Romanos en el capítulo número 1, versículo número 17, el Señor se le manifestó, hermanos. El Señor cambió el corazón de Martín Lutero, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice la historia, hermanos, que en ese momento Martín Lutero saltó de gozo, hermanos. Ahora Martín Lutero estaba contento, hermanos, porque ciertamente ahora el Señor le había revelado a Martín Lutero que no era necesario desarrollar obras de supererogación, que no era necesario ciertamente comprar indulgencias para alcanzar la salvación, que no era necesario hacer ayunos, no era necesario hacer peregrinaciones, no era necesario hacer todo lo que la iglesia romana le estaba pidiendo a los feligreses para poder alcanzar la salvación. Ahora Martín Lutero se dio cuenta que la salvación es por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta salvación era exclusivamente por gracia, hermanos, no por alguna obra que ciertamente realizara el hombre, hermanos. Y podemos ver ciertamente cómo, conociendo la palabra de Dios y conociendo lo que Dios le había revelado a Martín Lutero, se dio cuenta Martín Lutero de todos los abusos que la iglesia romana estaba haciendo en este tiempo, de cómo ciertamente la iglesia de Roma se estaba enriqueciendo con la venta de las indulgencias, de ciertamente cómo había abusos de aquellas autoridades eclesiásticas, de cómo ciertamente la iglesia en este tiempo abusaba porque esta iglesia se hacía más rico y los pobres se hacían más miserables, hermanos.
Se dio cuenta Martín Lutero de que las cosas dentro de la iglesia romana se encontraban mal, hermanos. Y entonces dice la palabra de Dios que estando él en su celda, empezó a escribir estas 95 declaraciones en contra de las enseñanzas de la iglesia romana, en contra de las indulgencias, en contra de los abusos, ciertamente, de las autoridades eclesiásticas. Dice la historia, hermanos, que Martín Lutero escribió estas 95 declaraciones y las pegó en el castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, hermanos. Que ciertamente en ese momento fue el principio de la reforma de 1517, porque fue un parteaguas, hermanos, porque ciertamente en ese momento las personas se dieron cuenta de los abusos de la iglesia, hermanos. No era algo novedoso para ese tiempo, porque ciertamente en la puerta del castillo de Wittenberg se clavaban todos aquellos documentos que querían ser debatibles. Martín Lutero llevó estas 95 tesis al castillo de Wittenberg para que lo debatieran los conocedores eclesiásticos, los teólogos. Pero dice la historia que nadie debatió a Martín Lutero por 2 años, hermanos. Simplemente se quedaron pegadas las 95 tesis, pero dice la historia que esas 95 tesis se extendieron como pólvora, hermanos. Por toda Europa empezaron a copiarse, hermanos, estas 95 tesis, y el pensamiento de Martín Lutero no solamente quedó en Wittenberg o en Alemania, sino que ciertamente su pensamiento se extendió a toda Europa, hermanos, a toda Europa occidental, de tal manera que ahora las enseñanzas de Martín Lutero eran base para creer en la palabra de Dios, porque Martín Lutero estaba diciendo que ciertamente es necesaria la palabra de Dios para que las personas se conviertan al Señor, y que la salvación no es por indulgencias ni por obras de supererogación, sino exclusivamente por la gracia de nuestro buen Dios que obra en cada una de las personas, hermanos. Martín Lutero ciertamente en ese momento todavía era un monje de la iglesia romana, pero estas 95 tesis llegaron delante del Papa, hermanos, y lo que hizo el Papa fue mandarle a Martín Lutero una bula diciéndose que se retractara de estas 95 declaraciones. Pero ¿qué fue lo que hizo Martín Lutero? Quemó esta bula papal, hermanos, en contra de las enseñanzas de la iglesia romana. Y dice la historia que Martín Lutero desde ese momento quedó excomulgado de la iglesia del Señor, de la iglesia romana. Y podemos ver, hermanos, ciertamente cómo el Señor obró en Martín Lutero, porque Dios le reveló de una forma clara lo que la misma palabra de Dios está enseñando acerca de la salvación, hermanos. Quisiera ahora llevarlo a esta época, hermanos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en esta época, hermanos? Ahora tener acceso a la palabra de Dios es muy sencillo, porque la palabra de Dios se ha duplicado por todo el mundo, hermanos, y en todo el mundo tienen la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios revelada para el hombre. ¿Cuál es el problema? El problema es una mala interpretación de la voluntad de Dios revelada. El problema es no conocer correctamente la voluntad de Dios para tu vida, hermano. La iglesia de Roma interpretó incorrectamente la Escritura, no supo interpretar la palabra de Dios y puso sus fundamentos, aunque también en la palabra de Dios, en lo que ellos consideraban que la palabra de Dios les enseñaba. Y podemos ver todos los desvíos que tuvo la iglesia romana por una mala interpretación. En este tiempo, hermanos, hay muchos cristianos también, que también dicen que conocen la palabra de Dios y que exponen la palabra de Dios, hermanos. Pero en vez de interpretar la palabra de Dios correctamente, hacen que la palabra diga lo que las personas quieren decir, hermanos.
Y entonces están torciendo las Escrituras. Las enseñanzas que estas personas o que estos predicadores enseñan están retorciendo la voluntad de Dios, hermanos. Y conocemos, hermanos, una gran cantidad de enseñanzas que también son basadas en la palabra de Dios. Doctrinas de la prosperidad, doctrinas de sanidad, doctrinas arminianas, etcétera, hermano. Pero todas esas enseñanzas, aunque toman como fundamento la Escritura, hermanos, son pensamientos humanos. No es lo que la palabra de Dios dice, hermanos. La posición en la cual nosotros deberíamos de estar, hermanos, y es la reforma que también debería de estar en este tiempo, es una revelación que Martín Lutero tuvo y que también la iglesia de este tiempo debería de tener, hermanos. Para poder interpretar correctamente la palabra de Dios es necesario que exista una hermenéutica confesional, implicando que Dios mismo es el que te está hablando a través de la palabra y que toda la palabra desde el principio hasta el fin es la voluntad de Dios revelada para tu vida, hermano. Y si nosotros alcanzamos a comprender, hermanos, Lutero reformó, hermanos, a la iglesia de la Edad Media. Nuestra responsabilidad, hermanos, en este tiempo es reformar nuevamente la iglesia en este tiempo, llevar todo lo que nosotros hacemos a los pies de Cristo. Muchas veces la iglesia no alcanza a comprender el propósito por el cual fue salvado. En esa época de la Reforma, el propósito era simplemente salvarse y escaparse del infierno. Una doctrina salvífica, hermanos, en la época de la Reforma. Y también en este tiempo, hermanos, existe esta doctrina salvífica dentro de muchos cristianos, que el propósito nada más es que te saquen del infierno y que vivas como se te pegue la gana. No alcanzamos a comprender el propósito por el cual el Señor nos ha llamado para ser cristianos, por el cual nosotros también debemos de reformar no solo la iglesia en la cual nosotros estamos reuniéndonos, sino también nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro quehacer. También ahí debemos de reformar, hermanos. Y lo encontramos en la palabra de Dios, el propósito para la vida de los cristianos. Mateo 28, la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todos sus mandamientos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros comprendemos el propósito por el cual somos llamados por el Señor, comprendemos la gran comisión, hermanos. En esta gran comisión no implica solamente evangelismo salvífico. En esta gran comisión implica reformar tu trabajo, reformar tu vida, reformar la escuela, reformar la industria, reformar donde quiera que tú te encuentres. Y a lo mejor tú no vas a hacer 95 declaraciones como las que hizo Lutero, pero en el desarrollo de tu oficio tú lo tienes que hacer conforme a la voluntad de tu Dios, conforme a la voluntad de Dios, hermano. Si no lo haces conforme a la voluntad de Dios, lo que estás haciendo, estás mal comprendiendo el llamamiento que Dios ha hecho para tu vida, hermano. Y entonces no estás llevando tu oficio a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo, es cierto, hermano. Muchas veces nos cuesta trabajo decir, ¿cómo le hago, hermano? Pero Dios es el que obra en los hombres. Dios ese es el que revela la voluntad de Dios para que el hombre viva, para que el hombre trabaje, para que el hombre haga su voluntad, hermanos. Si alcanzamos a comprender esto, ténganlo por seguro que así como Lutero reformó la época de la Edad Media,
Así como Calvino ciertamente sistematizó el pensamiento que viene en la Escritura, así como Kuyper ciertamente desarrolló una filosofía cristiana, ténganlo por seguro, hermanos, que también el Señor hará que nosotros trabajemos en la vida que Dios nos ha dado para que lo llevemos a los pies de Cristo, hermanos. Pero es el Señor el que obra en las personas. Cuando hablamos de la Reforma, hermanos, al primer personaje que vemos es Martín Lutero. Ciertamente el hombre fue el que trabajó, pero como decía el apóstol Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios que está en mí. De la misma forma no era tanto Lutero, hermano, sino Dios obrando en esta persona, en Lutero. Y veamos todos los cambios que hizo Lutero al darse cuenta de los abusos de la iglesia de Roma, hermano. Que Dios convenza en nuestro corazón, hermano, ciertamente, si es que estamos haciendo lo correcto, gloria a Dios. Pero si nos hemos desviado, hermanos, como la iglesia de Roma, que Dios nos cambie la dirección y que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nuestro buen Dios es amplio en perdonar. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios nos dé una visión correcta para poder dirigir todo nuestro oficio a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Siervos inútiles somos, Padre, porque no hacemos más de lo que tú nos has dado, Padre, de lo que tú nos has dicho, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, queremos pedirte perdón. Si no hemos comprendido, Señor, el llamamiento, Señor, que tú nos has hecho a nuestras vidas. Si no hemos comprendido, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Ayúdanos, Dios. Capacítanos, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, convenza nuestro corazón y que todo lo que hagamos, Señor, sea para el extendimiento de tu reino. Y ahí donde nosotros nos desarrollemos, donde nosotros nos movamos, donde trabajemos, también nosotros hagamos una reforma, Señor. Llevar todo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú eres el único digno de recibir la gloria, ahora y por todos los siglos. Amén, Padre.